Primera semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, así que lo que hoy nos atañe es la participación, los debuts de los diferentes equipos colombianos, así que aquí en Golpe Táctico lo analizamos, lo hablamos. Dejaron muchas cosas que decir, desear el momento que está viviendo varios colombianos, sobre todo Millonarios. Así que arrancamos. Fueron varios partidos, específicamente fueron 6 partidos. Millonarios debutó el martes, debutó Millonarios visitando a O'Higgins, pero también el Deportes Tolima. Así que vamos a entrar en materia porque sí tengo varias cosas que hablar específicamente de cada equipo puntualmente y vamos a analizarlo partido a partido, vamos a ir partido a partido, así que arrancamos con el empate del Deportes Tolima contra la Crema, el Universitario de Perú, que entre otras cosas tengo que decir que fue un muy buen partido del equipo Pijao, del cuadro de Lucas González, que además estuvo en el banco técnico Alexis Enríquez. El planteamiento táctico del Pijao es bueno, ¿sí? No sé qué está pasando en el fútbol colombiano y estoy dándome cuenta que ahora los técnicos quieren jugar con línea de 5. Estamos perdiendo un poco la esencia del extremo y queremos ahora poblar más la mitad de la cancha y que el lateral o extremo tenga esa función tanto ofensiva como defensiva. Yo creo que eso no se puede perder, no se debería perder. Pero bueno, es el nuevo fútbol moderno. Jugó el Deportes Tolima justamente con línea de 5, apelando mucho a el juego por los costados. Fue muy incisivo Junior Hernández, sobre todo por ese costado, pero el Universitario también plantó una línea de 5, donde también estuvo Carabalí, sobre todo en el primer tiempo, muy participativo por parte de la Crema. En últimas, creo que no podíamos subestimar a Universitario, que si bien es de Perú, plantó cara en el Manuel Murillo Toro y es un punto importante para el Deportes Tolima. Desde mi punto de vista, de los 6 partidos que se jugaron, este fue el mejor partido. Para mí, opino yo, para mí. Debut 0-0 del Deportes Tolima. Yo creo que hay cosas positivas que hay que rescatar del Deportes Tolima, que justamente este fin de semana va a jugarse la clasificación a los 8, que le daría un poquito más de tranquilidad de cara a estos 2 partidos que se vienen para la Copa Libertadores. Otro debut, 1-1. Independiente Medellín empató con Estudiantes de La Plata. Aquí hay que hablar del equipo de Alejandro Restrepo porque no está jugando bien. Sí, empezó perdiendo y justamente el equipo, el poderoso de la montaña de Independiente Medellín, el equipo de Alejandro Restrepo, termina rescatando un punto, creo que más por empuje del equipo. No tiene mucha generación de juego, también plantado. Bueno, no, ellos jugaron con un 4-4-2 muy marcado y hasta me podría animar que por momentos armaba línea de 5. Con Chaverra. Esto es un poco más de merecimiento para Independiente Medellín, que no está jugando bien, insisto, no está jugando bien, le costó el partido contra Estudiantes de La Plata. Hay que entender que el rival era un rival copero, un rival que exigía, o que exige más bien, un alto rendimiento, y eso demuestra y da a entender las falencias que tiene Independiente Medellín, sobre todo al tener la pelota. Tiene un juego muy directo Independiente Medellín que utiliza o apela mucho a la contra, pero también en el juego directo, sobre todo por los costados. Eso es lo que más creo que hay que resaltar de Medellín, y por eso la mitad de la cancha, cuando la pobla, no hay personas de buen pie que puedan hacer ese diferencial. Creo que la entrada de Cataño justamente le vino bien a Independiente Medellín, que tuvo momentos de lucidez con la pelota y por eso en el segundo tiempo logran empatar. Otro debut importante, el Junior de Barranquilla, que empezó ganando con penales de Teófilo Gutiérrez. Jugó un buen partido, ¿sí? No tan lúcido el conjunto de Alfredo Arias, pero ya empieza a denotar destellos de mejoría en su trayectoria, en su juego, en su fútbol. Y esto es lo que quiero rescatar. La mejoría que ha tenido Junior, porque en los últimos partidos en la liga del FPC no le estaba yendo bien, le estaba costando mucho sumar, le estaba costando mucho generar y tuvo un buen partido, sobre todo explotando la banda derecha con Joymer Guerrero, que fue
muy importante para el partido. Lo que mejor generó Junior fue por ese costado, y además hay que hablar de Teo, que Teo genera, Teo le da alegría al fútbol de Junior de Barranquilla, y a pesar de tener 40 años, tiene una larga experiencia, y eso es lo que le ayuda al Junior a que, o por lo menos le ayuda en este partido, a que sumara durante los 90 minutos. Si hay que hablar sobre todo de la defensa, para mí es una crítica a Jermaine Peña, que ha venido bajando mucho el nivel en el Junior de Barranquilla, pero también a Rivera. Los dos se equivocan en el gol de Palmeiras en la última, bueno, casi en la última jugada, que desemboca en el 1-1. Hay que ajustar esas cositas, porque si bien Junior tiene una nómina llamativa para afrontar la Copa Libertadores, si no se ajustan esas cosas con equipos como estos, era para ganar los primeros 3 puntos. Estos, siento más que Junior perdió los tres puntos que ganó un punto. Termina ganando el Palmeiras un punto, y hay que hacer una mención especial para John Arias, que es el jugador que más desequilibra, el jugador que mejor se desenvuelve en la cancha. Se vio un partido muy lúcido, un partido muy asociativo, generando pases clave aún para el Palmeiras, y John Arias está, creo que en su mejor momento. Bueno, su mejor momento fue en Fluminense, pero luego de volver de Inglaterra le está yendo muy bien con el equipo de Abel Ferreira. Ahora hablemos de Independiente Santa Fe. Empató, pero no le fue del todo bien al profe Repeto, y me refiero sobre todo no por su juego, porque sí influyó un poco, pero fue sobre todo los momentos clave que vivió el partido, porque tuvo varias lesiones durante el compromiso. Específicamente tuvo 3 lesiones, y eso fue lo que le costó, que no pudo desarrollar un buen juego, porque inicialmente a los 17 minutos, por ejemplo, se va lesionado Gilmar Velázquez, y desde ahí ya el partido se empieza a desdibujar para el técnico uruguayo. A pesar de la adversidad que tuvo el profe Repeto, el equipo respondió bien, terminó empatando con Peñarol, que también es un equipo muy copero, que también es un equipo exigente además por ser un equipo uruguayo, pero Santa Fe todavía tiene un poco de lo mismo de siempre, y le falta un juego más creativo, más asociativo, un juego que genere más de cara al arco del rival. A Santa Fe todavía le está costando tener un juego lineal, un juego constante, y por momentos Santa Fe, si bien, vuelvo y digo, teniendo el atenuante del rival, que es Peñarol, a veces le costaba mucho generar eso, a que también, más bien, a sumar eso, el juego vertical por los costados. Utiliza mucho el juego vertical por los costados, apela mucho a la contra, y creo que le hace falta jugadores también, los tiene, pero que los jugadores asuman ese rol, que sea de protagonismo para tener la pelota, para generar los espacios, para el 1-2. Creo que eso le hace falta un poco a Santa Fe, y también a algunos otros equipos. Así entonces están la tabla de posiciones. Bueno, inicialmente primer partido, empate, todos los equipos que debutaron en Copa Libertadores empataron. También para que sea un recorderis de los equipos que están conformando cada grupo de los colombianos en la Copa Libertadores. Flamengo, que le ganó a Cusco, Independiente empató con Estudiantes de La Plata, Coquimbo empató también con Nacional de Uruguay, y Corinthians sí le terminó ganando a Platense 2-0 en el grupo de Santa Fe. Así entonces los grupos de Copa Libertadores. Ahora vámonos para la Copa Sudamericana. Hablemos de Millonarios. No mucho que hablar de Millonarios, porque realmente no jugó a nada. O sea, se presentó al partido, pero no tuvo mucha participación. Yo hasta me animo a decir que O'Higgins jugó en segunda, jugó en tercera, porque no lo exigió tampoco tanto Millonarios, tanto en lo ofensivo y mucho menos en lo defensivo. Hablar de la saga defensiva, no está pasando el mejor momento. Es una crítica, y viene de una seguilla de 4 partidos sin poder sumar, y mostrando papeles, la verdad, que muy malos. Los últimos 4 partidos de Millonarios ha sido que muy malo, de verdad. Y sobre todo porque, y haciendo una crítica al profe Bustos, y es que se casó con ese 5-3-2. Y creo que Millonarios, estamos acostumbrados al fútbol de Millonarios de otra manera. Millonarios es un equipo que le gustaba tener la pelota, que le gustaba generar, tener la mitad de la cancha poblada, pero ahora está utilizando mucho el juego directo. Insisto, es algo que le está pasando a varios equipos en el fútbol profesional colombiano, apelar a la contra. Pero ¿y qué pasa cuando el equipo que tienes enfrente también utiliza el mismo juego? Ahí es donde empiezan a denotar las falencias, y sobre todo
falencias defensivas porque Jorge Arias no está teniendo tampoco su mejor momento, rendimiento fatal, termina siendo hasta expulsado en el partido contra O'Higgins y deja mucho que desear, deja mucho que denotar este nivel de Millonarios. Por mejorar muchas cosas, pero sobre todo creo que jugadores que tengan la pelota en la mitad de la cancha, hay que rescatar el nivel de Rodrigo Ureña, que ofrece mucha solidez defensiva en la mitad de la cancha, pero le falta más personas que le ayuden, que le colaboren defensivamente, pero que también le ayuden en la progresión del ataque. Millonarios termina perdiendo en su debut, pero también pues se va a enfrentar este fin de semana contra Santa Fe en el Clásico Capitalino. Hablemos de otro equipo que también no le está yendo del todo bien. No le está yendo del todo bien porque América de Cali sigue teniendo un juego soso. La verdad es que no tiene su mejor juego. Empató contra Macará y puedo decir yo que de milagro, porque Macará tuvo 2 opciones claras que desperdició debajo del área del cuadro escarlata. Tuvo dos claras y las desperdició. Y eso le permitió a América llevarse un empate. Hay algo importante aquí y es que este tipo de partidos, o bueno, sobre todo el proceso de David González, le ha costado a David González imprimir esa esencia de juego, esa esencia del fútbol de tenencia, del fútbol de buscar los espacios, y América no está mostrando su mejor faceta. Le está costando, si bien rescató un empate aquí contra Macará, si bien rescató un empate en Ecuador, creo que América todavía tiene muchas cosas que mejorar y no sé si le vaya a alcanzar, si quiere competir o si quiere enfocarse en la Copa Sudamericana, no sé si le vaya a alcanzar para clasificarse en el fútbol profesional colombiano. Veremos qué pasa este fin de semana. Así entonces están las tablas de posiciones como en la Libertadores, también aquí en la Sudamericana. Alianza Atlético empató también con Tigre de Argentina. Y por el lado de Millonarios, Sao Paulo también le ganó a Boston River, que va a ser el próximo rival de Millonarios. Entonces empieza un poco cuesta abajo. Recuerden que aquí únicamente clasifica directo a octavos de final el primero del grupo y el segundo se va a ir a enfrentar a un playoff con los que vienen terceros de la Copa Sudamericana. También tomémonos un tiempo para hablar de 2 colombianos que resaltaron esta semana en los debuts coperos. Uno, Aldair Quintana. Aldair Quintana mantuvo el arco en cero en la visita de Independiente del Valle ante Rosario Central. Muy bueno, ahorita les voy a mostrar justamente preciso en este mismo instante, les voy a mostrar, porque la verdad es que Aldair Quintana, esta es la jugada de ese partido, Aldair Quintana mantuvo el arco en cero, además de una muy buena valoración de SofaScore, ahí la están viendo ustedes en pantalla, remate de Hamilton Campas para la atajadón de Aldair Quintana. La verdad es que es muy buena. Es muy buena la atajada de Aldair Quintana. No sé, yo solo voy a arrojar unas palabras y es, no sé si sea bueno tenerlo en cuenta para el Mundial. Yo hablo desde lo que he visto y no solamente por esta actuación, sino también por lo que venía teniendo, las actuaciones que venía teniendo con el Atlético Bucaramanga. Ahora que está teniendo rodaje internacional, que está siendo importante con Independiente del Valle, creo que valdría la pena, así sea solo para sondear, ver cómo le está yendo en Ecuador, ver cómo está tapando, ¿sí? Este es su 4º partido, le han hecho 3 goles en 4 partidos y con el partido frente a Rosario Central es su 2ª valla invicta, solo para resaltar y para tenerlo en cuenta. Otro, ya para ir cerrando, fue Sebastián Villa en el debut internacional de Independiente Rivadavia, asistencia para la victoria histórica de Independiente Rivadavia frente a un equipo también muy copero como lo es Bolívar. Sebastián Villa y muchas personas lo han estado pidiendo para la selección Colombia. Solo voy a decir esto y me voy a retirar lentamente. Así que hablamos de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Si les gustó el contenido, por favor, dejen like, suscríbanse y obviamente nosotros nos vemos en una muy próxima oportunidad para seguir hablando de colombianos, del fútbol colombiano, cómo les está yendo a los colombianos en el exterior. Recuerden que esto es Golpe Táctico. Nosotros seguimos tactiqueando. Nos vemos. Chao.